En el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que Teo significa Dios. Es una palabra aramea. Y después viene Curios, que es en el versículo que quiere decir Señor. Curios quiere decir Señor. Antes, como también se decía Adonai en el Antiguo Testamento, que quería decir gobernante, amo. Así también Curio es como Señor. Y la encontramos en Filipenses 2, 11. Y ahí quiere decirnos, Filipenses 2, 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí vemos también que habla que está Señor, que es Curio. Y ahí viene Peter, que quiere decir Padre. Y eso lo encontramos en Mateo 6, 9. Vamos a ver en la palabra de Dios. En 6, 9. Quiere decir, vale. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí vemos en la palabra de Dios en Mateo 6, 9, Padre, que quiere decir Peter. Significado de Peter es Padre, que ahí nos enseña la palabra del Señor que Él es nuestro Padre celestial. Y también en la palabra de Dios está en Romanos 8:15, que habla de Abba Padre. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Otra vez nos nombra en la palabra de Dios en Romanos 8:15. Entonces, esos son los nombres. Y perdón, y Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y eso lo encontramos también en la palabra de Dios en Mateo. Bueno, y esa es mi exposición. Ya, Dios les bendiga, hermanos. Son los nombres de Dios. Ya, bendiciones, no tenía hermano Marcos, hermanos. Bendiciones, ¿cómo está? Ok, Andrea Garcés, ¿ya ingresó? Del grupo 3, Andrea. Ok, no, bueno, en caso seguimos con el grupo número 4. ¿Algo quería comentar? Mi hermano Marco. Dígame. La hermana Andrea dijo que hoy tenía, creo que justificada su falta y no iba a poder asistir. Ok, entonces pone la semana que viene, ya, no hay problema, perfecto. Ya, ¿alguien quería comentar algo? No sé si alguien quería comentar algo. Hermana Mónica o hermana Gina. No, ok, perfecto. Entonces, grupo número 4. Entonces, hasta ahí culminamos con lo que era el grupo 3, esperando la semana que viene, la hermana Andrea. Vamos con el grupo número 4. ¿Tienen lista la exposición el grupo número 4? No se le escucha, hermano Marco. Y ahora sí, pueden continuar. Me indican para avanzar a la siguiente diapositiva. Pueden empezar. Dios les bendiga, ¿sí me escuchan? Claro, sí. Hola. Sí, se le escucha. Dios les bendiga. ¿Cómo están, mis amados hermanos? El grupo número 4 le toca participar hoy, ¿verdad? Exacto. Amén. El tema de nuestro grupo es los atributos de Dios, los atributos absolutos de Dios, ¿no? Entendemos por atributos de Dios que son las perfecciones, las excelencias de Dios,
y que son reveladas en el ser divino en las escrituras a través de la creación, a través de la providencia y de la redención de Dios, ¿no? Los atributos de Dios es la esencia misma del Señor, de Dios, y consiste en la totalidad de sus virtudes o excelencias. Amén. La única manera de conocer esas virtudes es a través de la Biblia. Me avisa si avanzo a la siguiente diapositiva. Atributos que son la existencia propia, que son pues absolutos, como es la inmutabilidad de Dios, la eternidad de Dios, la omnipresencia, omnisciencia, la omnipotencia de Dios, que Dios nos revela pues su identidad, su esencia a través de las escrituras, ¿no? Vamos a hablar sobre la existencia propia. Dios es la fuente de toda vida. Él tiene la base de su existencia en sí mismo. Dios es un Dios todo, no necesita de nadie para poder subsistir. Él es el creador eterno de todas las cosas. Él creó los cielos, la tierra y el mar y todo lo que existe. Desde el principio del tiempo, Él es Dios. Amén. Y no hay otro Dios fuera de Él. Él es la causa sin causa. Amén. Él es un ser independiente en su ser. Él es un ser independiente. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Amén. Él es Dios, Él es un Dios que tiene subsistencia propia y da vida a los seres humanos, da vida a los seres. Una persona no puede vivir sin Dios. Dios puede existir por sí mismo. Nosotros dependemos de Él para poder vivir. Amén. Dios es la fuente absoluta de toda vida y así como Él tiene vida en sí mismo, ha dado vida al Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Seguimos con el siguiente atributo de Dios, que es la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es la virtud o es la cualidad de Dios. Él no cambia. En Malaquías 3:10 Él se revela diciendo: yo soy Dios que yo no cambio, porque yo soy Dios que no cambio. En Santiago 1:17 vemos que Él se refiere a que Él es la fuente de toda dádiva, de todo don perfecto, ¿no? Él es el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando Él se refiere a esto, quiere decir que Él es la luz misma, no hay tinieblas en Él. Él no cambia, Él no varía. Las estaciones cambian, el tiempo puede cambiar, el hombre cambia de parecer, cambia de decisiones, pero Dios no cambia. Cuando decimos que Dios se arrepiente, no es que se arrepiente realmente, porque Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que pasa es que las acciones cambian, las actitudes de los hombres cambian, las circunstancias cambian. Entonces puede haber allí una diferencia en el trato de Dios con los hombres, pero no es que Dios cambie. Lo que Dios ha prometido, pues Dios lo cumple. Él le todas sus promesas y esa es la base de nuestra fe, que nosotros creemos en sus promesas porque son fieles y verdaderas. En Cristo Jesús son sí y amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos un Dios que Él no puede cambiar. Su esencia, su santidad, su naturaleza es de no cambiar, ¿verdad? Sus virtudes, sus propósitos, sus pensamientos hacia nosotros que son de bien y no de mal, para darnos el bien que nosotros estamos esperando, ¿no? Él no puede cambiar, porque si Él necesitara cambiar algo, que no fuera Dios, pues, ¿no? Él no necesita cambiar ni variar de nada de su esencia, no puede cambiar ni para bien ni para mal, porque Él es Dios, gloria a Dios, amén. En Números 23:19 vemos pues aquí esta verdad, que Él es inmutable, que Él no cambia, que yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, ¿no? Lo que Él ha dicho, pues eso se hará. Lo que Él ha prometido, pues eso se ejecutará. Amén. Amén. Vemos también otro atributo de Él, que es la eternidad, ¿no? El majestuoso nombre de Dios dado a Moisés en Éxodo 3:14 se revela como el gran yo soy, el Dios de todo de los tiempos. Él se revela sobre el tiempo. Dios es eterno, Él habita en la eternidad, Él habita en la altura. Él es desde el principio Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, ¿verdad? Él es el dador de la vida eterna a través de su amado Jesucristo.
El que cree en él, pues tendrá la vida eterna, y el que no tiene el Hijo de Dios no tendrá la vida, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:12. Él es el principio, él es el fin. Para él no hay final, para él no hay principio, porque él es el Dios del tiempo, el Dios del todo espacio. Él es el presente, él es el pasado, él es el futuro. Él se declaró su eternidad en el hombre. Él ha puesto eternidad en el ser humano, en el corazón del hombre. Lo dice el libro de Eclesiastés 3:9, pues que nosotros somos eternos. Desde un principio Dios nos creó con esa eternidad para vivir eternamente. Pero lastimosamente por el pecado del hombre es que pues pasó de la muerte, pasó el pecado a toda la humanidad, ¿verdad? Pero a través de su Hijo amado Jesucristo nosotros alcanzamos la vida eterna. Esa vida eterna para vivir para siempre con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Hijo, por toda la eternidad. Tenemos un Dios eterno, un Dios inmutable, un Dios que existe por sí mismo, el Dios todopoderoso en quien nosotros hemos creído, en quien nosotros confiamos. Esa es la base de nuestra fe, el Dios que vive por los siglos de los siglos, el Dios que no está muerto, el Dios que vive por toda la eternidad. Amén. Esa es la base de la fe del creyente, del cristiano, del verdadero Hijo de Dios, y estamos contentos y gozosos, agradecidos por la obra maravillosa que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Seguimos con la siguiente parte, que es con la hermana Jean. Hermanos, que el Señor les bendiga. Disculparán el lugar, es que aún no pude cambiar esta vez de horario de trabajo, pero bien, sigamos con la exposición. ¿Sí me escuchan, hermanos? Confírmenme en eso. Amén. Sí, sí, hermana. Bien, entonces seguimos con el próximo punto, que es la omnipresencia de Dios. Dice Dios dice en sus palabras, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto lo encontramos en Jeremías 23:24. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? O sea, es una pregunta prácticamente que Él hace, pero a la vez Él lo está afirmando, o sea, que Él no solamente está en un solo lugar, sino que Él llena la tierra. Dice el salmista también en su palabra, en lo que Él escribe, dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, refiriéndose a lo que Él había hecho para Dios. O sea, Él se daba cuenta de que lo que Él había hecho no era prácticamente, no era su lugar de habitar, porque es imposible contener al Señor, y podemos que nosotros siendo creación, haciendo algo, imagínense en quién puede contener al Creador, sería algo ilógico de pensar. Entonces, pero esto no quiere decir que si está en un lugar, no está en otro, o también porque dice en su palabra de que Él, en donde están 2 o 3, pues Él está también, sino que se está refiriendo a que Él está en todo lugar, pero también está en lugares específicos en este sentido, de que Él está en donde su pueblo le adora, en donde su pueblo le busca. Entonces el Señor es omnipresente, el Señor está siempre en todo lugar, y en el lugar donde una persona le invoque, en el lugar donde una persona arrepentida de corazón le invoque, Él también va a estar allí, aunque también esté con nosotros, como dijo Jesús también antes de irse, que Él iba a estar con nosotros a todos los días. Entonces, buscando el significado de abstracto, me doy cuenta de que los atributos de Dios, y prácticamente Dios es alguien ilimitado, alguien que en sus cualidades no tiene excepción. Es decir, que si el Señor dice que es omnipresente, no dice entre paréntesis, no, pero en estos casos no son, no, sino que el Señor es omnipresente, es omnisciente en todo momento. Para Él es algo absoluto, es algo que se da, es algo ilimitado. También tenemos el siguiente que dice omnisciencia. Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar. Para Él, como anteriormente, si Él es omnipresente, pues obviamente también es omnisciente. Él también está al control de todo. Él lo sabe todo. No hay nada que podamos esconder o que taparle al Señor, porque Él
Ya incluso dice su palabra que antes de que nosotros naciésemos, Él ya nos conocía. Ahora imagínense, los pensamientos que nosotros tenemos ahora, lo que vamos a hacer, cómo hemos de actuar, Él ya lo sabía. Dios es totalmente sabio en sus planes y sus propósitos también. Es decir, que Él está al control de todo, Él está pendiente de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, pero Él también tiene sus planes y sus propósitos. Y Él siempre está aquí con nosotros para poder llamarnos la atención, porque Él ya sabía lo que íbamos a hacer, Él ya sabe lo que íbamos a hacer, entonces Él siempre va a estar ahí dándonos nuestra atención para poder cumplir también sus propósitos con nosotros. Lo mejor que puede pasar en nuestras vidas es que los propósitos de Dios sean en nosotros, porque Él ya sabe qué es lo mejor para nosotros y cómo mejor Él puede, qué es lo mejor también para nosotros. Tenemos que tener conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar. No puede esconder ni sus hechos ni sus pensamientos de Dios. También tenemos que ser totalmente sabios propósitos, porque ya lo estábamos notando. También tenemos otro, como es la omnipotencia de Dios. Dice, tú, Señor, aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni nada que sea difícil para ti. El Señor en nosotros ha creado algo que contradice totalmente la mente humana cuando quiere darle hechos, quiere atribuir cosas a la evolución, cosas que, por decir que las cosas se ocurrieron de la nada. El hecho de que el Señor es omnipotente, ellos lo quieren tapar, el ateísmo, para decir que no, que el Señor no tiene, que a lo mejor que son ideas de nosotros y que no es un Dios existente. Sin embargo, las cosas que Dios ha hecho en nosotros es algo innegable, que existe un Dios, que existe alguien que pudo haber creado cada célula de nuestro cuerpo, que pudo haber unido cada tejido de nuestro cuerpo de una manera perfecta. Entonces, la omnipotencia de Dios también nos habla de esto. Dice que a través de la grandeza del poder de Dios está en su obra creada. Nosotros, como seres humanos, como creación, no podemos crear nada. No podemos crear, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar y a querer contradecir esto, no podemos crear algo, no podemos crear nada, no podemos crear una mosca, no podemos crear nada, solamente el único creador es nuestro Dios, quien Él pudo, como ya decía anteriormente, quien pudo haber unido cada tejido de nosotros y hacerlo tan perfectamente. Y qué más que ver los árboles, ver la lluvia, todo rige perfectamente. El poder de Dios es visible en su soberano reino sobre todo. Otra demostración de poder divino de la iglesia. Otro es el poder divino de la iglesia. Esta de aquí dice que Dios tomó 12 discípulos aparentemente ordinarios, los llenó con el Espíritu Santo y con ellos transformó el mundo entero. Nadie más puede hacer eso. Cuando se hablaba de los apóstoles, cuando querían hacerles daño y todo, uno de esos maestros de la ley, ¿qué fue lo que dijo? Que si esto era parte de hombre, el evangelio se iba a disolver. Pero si era venía a subsistir, y como el evangelio ha trascendido al mundo y ha subsistido ya todo este tiempo desde que Jesús estuvo aquí, desde que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y entonces siguieron con el evangelio. También tenemos que la resurrección de Jesús entre los muertos demuestra el poder de Dios sobre el reino y sobre la muerte. Esto, no hemos visto a nadie resucitar así como Jesús lo ha hecho. No hemos visto a alguien haber vencido a la muerte así como Jesús lo hizo. Es una gran muestra del poder de Dios. También tenemos que Dios es soberano sobre los ángeles y sobre Satanás. Dios reina en el cielo sobre la tierra y debajo de la tierra.
Él hizo todas las cosas y gobierna todos los reinos. Puede tratar cualquier problema que acosa a su pueblo. Dios es un Dios soberano, Dios es nuestro Rey soberano y Él va a estar con nosotros en todo momento. Él en el siguiente punto también amplía más, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. El Señor es antes, como anteriormente lo habíamos dicho, que Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Y su reino se extiende desde que no sabemos desde cuándo es Él, porque Él lo es todo. Y se va a seguir extendiendo hasta que Él cumpla sus propósitos y Él sepa qué es lo que va a pasar con nosotros después de lo que ya está escrito. Había algo también muy importante que me pareció, que llamó la atención, que dice, en verdad la Biblia enseña ambas posiciones acerca de que Dios es soberano, pero a la vez también nos da, no es un Dios que arbitrario y que va a hacer solamente las cosas que Él dice, sino que Él, o sea, no me quiero malentender, Él es un Dios soberano, pero no es un Dios arbitrario. Él no nos está obligando, sino que Él nos da un libre albedrío para que nosotros decidamos si queremos estar con Él o, o lastimosamente cuando no nos damos cuenta de que lo mejor es Él y no nos decidimos por Él, sino que por el mundo. Entonces, en fin, el Señor es un Dios con atributos ilimitados, con unos atributos de total moralidad. Ya me quedé sin palabras. El Señor es perfecto. Entonces, y todos estos atributos lo hacen aún más perfecto y creo que nos enseña a amarlos más cada día. Eso es todo. Gracias. Perfecto. Amén. Bendiciones. ¿Alguien más del grupo 4? No, No, hermano, solo las dos nomás. Ya, ¿y Orlando No, ya no está. no está? No, ya ellos no. ya se habían salido, hermano, por eso yo le había escrito para decirle si podíamos continuar con la exposición y usted nos dijo que sí estaba de acuerdo. Claro. Y los demás hermanos me dijeron que ellos ya se habían salido de él, no habían podido continuar por razones personales. Doménica Reto tampoco y Eduardo Reyes tampoco, ¿no? Solo las dos. Ya, perfecto. Ok. Bueno, la verdad es que este tema es sumamente importante, como todos, pues, ¿no? Pero en particular tiene mucha profundidad, ¿no? Hay muchas cosas de qué hablar en este tema sobre las características de Dios. Recordemos que lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Dios ha permitido que nosotros conozcamos. O sea, es imposible poderlo conocer completamente. No sé si me doy a entender. En algunas ocasiones, cuando nosotros éramos niños, me acuerdo, al menos en mi caso, algunas veces uno creció con una idea o con una figura de un superhéroe o de algún personaje espectacular o fantástico o de ciencia ficción, etc. Y uno admiraba a alguien. Algunos a lo mejor admiraban a Superman, otros a Batman, otros a quién sabe qué superhéroe, etcétera, etcétera. Y uno a lo mejor veía en esas series como esta persona, o en esos dibujos o lo que sea, o en esos programas, cómo esta persona tenía esa fuerza como para poder vencer a los enemigos, como para hacer muchas cosas, ¿no? El día de hoy hay muchas series, muchas películas en donde hablan de personas con habilidades superiores y que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo me pregunto si uno, siendo humano, uno admira quizás a alguien con alguna fuerza un poco mayor a lo que uno está habituado o normal. No me quiero imaginar cómo debería ser nuestra actitud ante Dios. Entonces, tomando en cuenta de que cualquiera que haya sido nuestro ideal o nuestro modelo de héroe o lo que sea, o sea, Dios es infinitamente superior a eso, o sea, no hay ni punto de comparación. Entonces, partiendo de ese punto de vista, muchas veces nuestras acciones dejan mucho que desear.
porque en muchos relatos, cuando he podido leer algunos libros, algunas novelas, algunas series, y en esos libros, en esos textos, cuando alguien de mucha fuerza logra vencer a otras personas, o logra mostrar su poder o su fuerza, estas otras personas se rinden a sus pies y viven como esclavos de esa persona. O sea, se ofrecen a que esa persona simplemente levanta la mano y ya están ahí para obedecer o sea, a ciegas lo que esa persona le manda o le indica. Ejemplo, a través de los tiempos, hubieron grandes hombres que destacaron, como Napoleón Bonaparte, como Hitler, como como algunos emperadores, Alejandro Magno, etcétera. Hombres con ciertas habilidades un poco superiores al resto, y habían personas que estaban dispuestas a morir por estas personas, por este ideal. Amén. En la Biblia también hay muchos casos. El rey David tenía sus valientes. En alguna ocasión el rey David exclamó: ¿quién me dirá de beber del agua de tal pozo? Pero ese pozo estaba en medio del campamento de los enemigos. Entonces hubieron un grupo de soldados de David que no les importó nada, fueron, irrumpieron al campamento del enemigo, tomaron el agua de ese pozo y se lo trajeron a David, arriesgando sus vidas. O sea, ¿hasta qué punto llega una persona a idolatrar a alguien, ¿no es cierto?, a tal punto de hasta ofrendar o estar dispuesto a dar su vida por esa persona, que al fin de cuentas tiene capacidades limitadas? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios, cuyas, obviamente, sus cualidades son infinitas, pues, ¿no? Nosotros solamente hemos analizado unas cuantas y a breves rasgos, lo que hemos podido percibir o lo que se ha podido percibir de Dios, de lo que Él nos ha podido o nos ha permitido llegar a conocer, o hasta donde el hombre humanamente puede llegar a conocer. Entonces, si nosotros realmente conociéramos a Dios, yo estoy seguro que nuestras actitudes serían totalmente diferentes, seríamos mucho más, infinitamente más humildes, seríamos mucho más obedientes, seríamos mucho más sinceros con Dios, seríamos mucho más obedientes hasta cierto punto. Recuerda que la Biblia menciona en muchas partes que Dios demanda obediencia antes que sacrificios, y pureza del corazón antes que el corte del prepucio, ¿no? Entonces, los ritos no sirven de nada si no hay una pureza de corazón, ¿no? Y si no hay obediencia. Entonces, mi pregunta es, si, entre comillas, nosotros decimos que conocemos a Dios, pero si conociéramos verdaderamente a Dios, ¿ustedes creen que nosotros nos comportaríamos de la manera en que muchas veces nos comportamos? Amén. Entonces, es como para reflexionar, ¿no? Y tener en cuenta que todas estas cualidades que nosotros hemos podido analizar acá, que las hermanas han podido mostrar, estos atributos de Dios, en realidad es una parte o lo que nosotros hemos podido percibir de Él, pero en realidad es mucho más. Entonces, visto de esa manera, debemos entender que ante la grandeza de Dios, no nos queda otra que rendirnos, ¿no es cierto? Rendirnos a Él y depositarnos en sus manos. Entonces, pienso que esa es la idea, ¿no? Cuando alguien verdaderamente dice o verdaderamente llega a conocer, aunque sea algo de Dios, yo creo que esa persona sería un cristiano de verdad, ¿no? O prácticamente deberíamos ser cristianos de verdad, porque no es posible conocer a Dios y seguir viviendo a medias. Amén. Entonces, es como para ponernos a reflexionar un poquito, ¿no? Y la idea es que conforme nosotros somos, es lo que van a hacer algún día en nuestros hijos. Porque recuerden que los niños crecen viendo a los padres. Entonces, si un día nosotros vemos niños, hijos de cristianos, desordenados o desobedientes, ¿por qué será? ¿Será acaso que en algún momento no fueron bien criados o no vieron un buen ejemplo en los padres? Entonces, esa es la responsabilidad de todos, ¿no? Entender de que las nuevas generaciones son el reflejo o van a ser el reflejo de nuestras acciones actuales. Entonces, ¿qué tanto conozco yo para que algún día, cuando a lo mejor tengan hijos o tengamos hijos o alguien tenga un hijo, pueda ver
ese ejemplo y pueda llegar a conocer a Dios. David conoció a Dios. Por tanto, Salomón llegó a conocer a Dios. Si David no hubiera conocido al Dios verdadero, seguramente Salomón tampoco lo hubiera conocido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta esto de aquí, ¿no? Y bueno, más allá de esto, ¿alguien quiere comentar algo sobre el tema? ¿Alguien quiere acotar algo más? Hermana Mónica, ¿qué opina del tema? Sí, yo tengo una duda justamente en mi tema, cuando hablaba en los nombres de Dios, Ajá. que el plural era Elohim y el singular era Elohad. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 1 dice, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. O sea, ¿por qué ahí se utiliza Elohim si está, digamos, hablando del singular? Porque al hablar de la creación como tal, se entiende que Dios, en consenso, entendemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en consenso crearon a Dios. ¿Okay? Por eso es que en una parte también dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Claro, en No ese hacer al versículo hombre a imagen de los ángeles, sino a imagen y conforme a la semejanza de Dios. O sea, entonces, en ese sentido, para distinguir el plural, ¿no? Cuando una de las personas de la Trinidad actúa, está actuando personalmente, entonces ahí se usa el verbo en singular. Por ejemplo, cuando Jesús tomó agua, qué sé yo, cuando Jesús escuchó de su amigo que murió y lloró, entonces ahí se habla en singular. Amén. Pero cuando ya hablamos de el consenso de Dios haciendo algo como la creación, se habla en plural. Recuerde que Jesús, algo muy importante, si ustedes no lo notaron en los evangelios, cuando Jesús hablaba del Padre o hablaba de Dios Padre, siempre mencionaba mi Padre y yo. Y en otra parte decía yo y el Padre. No sé si lograron percatarse de eso o se han dado cuenta de eso en los evangelios, sobre todo en el libro de Juan. Lean la parte donde Jesús habla del Padre y él dice, el Padre y yo uno somos. Y luego dice, yo y el Padre somos uno. Normalmente alguien diría, oye, pero recuerda que el burro va por delante y tú no puedes ponerte como primera persona y después mencionar a la otra persona, sino primero la otra persona y luego tú, como decía el Padre y yo. Pero al Jesús hacer ese intercambio, no es un error, no es que se equivocaron al escribirlo. Jesús lo hizo a propósito. ¿Qué quiere decir con esto cuando Jesús dice el Padre y luego dice yo y el Padre, uno somos? ¿Qué da a entender con eso? Que ambos están en un mismo nivel. Están al mismo Uno nivel. solo. Entonces, Son lo uno. mismo, todos. Así es. Amén. Ni Entonces, el uno es más ni el otro es menos. exacto. O sea, Amén. es que siempre va a haber la tendencia a creer que primero es el Padre, bueno, después ¿quién será? Después el Espíritu Santo y el último es el Hijo. No es así. O sea, son coiguales. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo que Jesús quería dar a entender cuando hablaba de mi Padre y yo y el Padre. Cuando él decía, ¿cómo dices tú, preséntanos al Padre y nos basta? ¿Que acaso no he estado con ustedes tanto tiempo? ¿Que no has conocido al Padre todavía? O sea, dando a entender de que Él es la esencia del Padre. O sea, es una sola. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. El que no conoce al Padre, no conoce al Padre. Dígame. Jesús viene a ser el reflejo del Padre. Exactamente. Una pregunta, o sea, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o sea, ahí sería Elohim, por lo que es plural, ¿no? Exactamente. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al unísono, ¿no? En común acuerdo. Acuérdense que es una unidad, o sea, es algo que, vuelvo repito, por eso es que Pablo en algún momento dijo, conozco a alguien, no sé si en la carne o en el espíritu, pero fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables que no les dado al hombre saber. Entonces, las cosas de Dios son extremadamente grandes, o sea, que el hombre no tiene la capacidad para poderlas comprender todas. Por eso es que Dios solo se muestra hasta donde el hombre tiene la capacidad de poder entenderlo. Amén. Si usted lee el Apocalipsis, por ejemplo, cuando habla Juan y relata, y él dice, y vi a alguien semejante a, nunca dice, y era igual a.
Amén. Cuando hablaba de Jesús, dice, y su fulgor era semejante al sol en su esplendor. O sea, cuando él miraba, o por lo menos intentaba ver el rostro del Señor, dice que su rostro era tal fulgor que lo más cercano que él podía entender para compararlo es el sol en su máximo esplendor, en su fuerza. Pero no era igual a eso, cuidado. O sea, es mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo más cercano, lo que más se le acerca que el hombre conoce es el sol en su máximo esplendor. Por eso que los hebreos, cuando estaban en el desierto y Dios hablaba con Moisés, ellos decían que no hable Dios con nosotros para que no muramos, habla tú con él, porque no podían soportar el resplandor de Dios y la fuerza de Dios, la fuerza de su palabra. O sea, eso es terrible. Científicamente se ha demostrado que en el sonido hay energía, ¿no? Entonces, una onda de sonido, por eso que cuando hay un tenor que canta fuerte, ¿no? Y su voz igual a la resonancia de un cristal, puede romper una ventana o una copa a la distancia. Ni siquiera tiene que estar cerca o tocarla. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el sonido hay fuerza, hay poder. Imagínense la voz de Dios que es como un trueno. Entonces, solo con la palabra, con una palabra de Dios, puede fulminar todo lo que esté cerca. Es como que hubiera una bomba nuclear detone al lado suyo. Entonces, la onda expansiva de la bomba nuclear es la que hace más destrozo que en sí la explosión misma de la bomba. Porque la onda expansiva es la que va arrasando todo lo que encuentra a su paso. Entonces, imagínense más o menos, si una bomba nuclear logra hacer eso, imagínense la voz de Dios como trueno. Entonces, ¿qué podría hacer? Sí, no sé si me doy a entender. Entonces, el problema es amén. yo pienso que cuando nosotros le fallamos a Dios, estamos minimizando a Dios, o no entendemos quién es Dios. Porque si lo entendiéramos de verdad, yo pienso que otra sería nuestra actitud o nuestro caminar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que alguien dice ahí, cada paso que deberíamos dar, deberíamos pensarlo 10 veces. ¿Qué voy a hacer? Conforme si lo que voy a hacer agrada o no a Dios. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y acuérdense que Dios no solo está cuando estamos en clase de seminario bíblico, cuando vamos a alguna reunión en la iglesia, o cuando oramos, o cuando estamos en algún servicio especial, o algún ayuno, o algo así. Es todo el tiempo, eso es lo que deberíamos entender, que no es instante, es todo el tiempo. Entonces, partiendo de ese punto, es importante tener en cuenta esto de aquí, ¿no? No sé, hermano Alberto, ¿tiene algo que comentar? Está todo claro, mi pastor, todo claro. Amén. Yo creo que hay que como que tomar las cosas un poquito en serio. Yo estoy seguro que en esta guerra espiritual, porque estamos en una guerra espiritual, quiéralo o no, usted le guste o no le guste, lo crea o no lo crea, estamos en una guerra espiritual. El problema principal es que el enemigo o el otro lado se toma muy en serio su papel. ¿Ok? Existen los demonios, existen las fuerzas espirituales malignas, existe todo eso, y están atacando con todo. ¿Usted cree que cuando su familia se levanta contra usted, es su familia la que está atacándolo? No, es el enemigo que quiere usar lo que sea, lo que pueda para poderle hacer daño. Entonces ya se ha demostrado que hay muchas cosas fuertes en cuanto a ese tipo de cosas, ocultismos y tantas cosas más. Pero el problema es que nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero si nosotros no lo conocemos a Él, ¿cómo vamos a poder entender la fuerza que tiene como para podernos proteger o guardarnos? Por eso la Biblia, que el que vive bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, o sea, Dios se encarga de cubrirnos. Así de sencillo. Yo estoy seguro que algún día, cuando estemos en el cielo, Dios nos va a mostrar la cantidad de veces que el enemigo intentó destruirnos y nos guardó justamente porque nosotros andamos conforme a su voluntad, ¿no? Entonces vamos a quedar hasta aquí por ahora, ya que el tiempo se ha acabado. Entonces vamos a continuar la semana que viene, ¿no? Con el grupo número 5, ¿no? Si algún hermano tiene alguna exposición pendiente, por favor, tenga la lista para la próxima semana. Culminar con las exposiciones con el grupo 5, ¿ok? ¿Estamos bien? En clase, caramba. Bendiciones, entonces. Vamos a quedar hasta aquí.